La industria farmacéutica genera 760.000 millones de dólares al año con medicamentos para diabetes. ¿Sabe cuánto genera si alguien la revierte con comida? 0. Piense en eso un momento. Porque mientras usted lleva años tomando pastillas, cambiando dietas, sufriendo restricciones, sintiéndose culpable cada vez que come un pedazo de pan en la mesa familiar, hay un sistema entero, con laboratorios, con representantes médicos, con protocolos diseñados en oficinas corporativas, que se beneficia exactamente de que usted siga enfermo. No mejorando, no revirtiendo, siguiendo enfermo. Eso no es una teoría de conspiración, es un modelo de negocio. Y la prueba más clara es esta. La ciencia que le voy a mostrar hoy existe desde hace más de 10 años. Está publicada en revistas médicas de primer nivel. La conocen los investigadores, la conocen los especialistas. Y sin embargo, en su consulta de 15 minutos, nadie se la explicó nunca. Soy el Dr. Mateo Álvarez, médico con 18 años en endocrinología metabólica, y lo que estoy a punto de mostrarle no es mi opinión, no es una dieta nueva, no es un suplemento, es bioquímica pura, mecanismos que su cuerpo ya tiene incorporados y que simplemente nadie le enseñó a activar. Y la razón por la que nadie se los enseñó es exactamente la misma razón por la que no le dicen que puede revertir su prediabetes o estabilizar su diabetes tipo 2 sin agregar medicamentos. Porque un paciente que se cura solo no es un cliente. Un paciente informado no depende. Y la dependencia, en la industria farmacéutica, vale $750 millones anuales. Entonces aquí está la verdad que nadie le dijo. El problema con la diabetes tipo 2 y la prediabetes nunca fue el pan, nunca fue el arroz, nunca fue el azúcar en sí mismo. El problema real, el único problema que importa, es la velocidad a la que ese azúcar entra a su torrente sanguíneo. Y esa velocidad no la controla qué come, la controla el orden en que come. Esa es la idea completa. Una sola idea. El orden de los alimentos en su plato puede reducir sus picos de glucosa postprandial en más del 70% sin eliminar un solo alimento que usted disfruta. Sin calculadoras, sin dietas de castigo, sin vivir el resto de su vida mirando etiquetas nutricionales con terror. Solo el orden correcto, activando 3 barreras metabólicas naturales que su intestino ya sabe construir si usted le da los ingredientes en la secuencia que la biología requiere. Quédese hasta el final porque si se pierde el protocolo exacto, todo lo demás no sirve de nada. Y lo que va a ver en los próximos minutos va a cambiar completamente la manera en que ve su plato, su glucómetro y su futuro. Antes de entrar a la ciencia, necesito que entienda algo fundamental que raramente se explica en medicina general. El problema con la diabetes tipo 2 y la prediabetes no es el pan. No es el azúcar en sí mismo. El problema real es la velocidad a la que ese azúcar entra a su torrente sanguíneo. Permítame usar una imagen que nunca va a olvidar. Imagine que su torrente sanguíneo es una carretera de 2 carriles diseñada para un flujo tranquilo y ordenado de tráfico. Su páncreas es la caseta de control de semáforos que regula ese flujo. Cuando usted come pan solo en ayunas, sin nada más antes, es como si de repente abriera todas las rampas de acceso al mismo tiempo y lanzara 200 vehículos a toda velocidad simultáneamente. La carretera colapsa. El sistema de control entra en pánico. Su páncreas tiene que liberar insulina de emergencia en cantidades que no debería necesitar. Y ese pánico metabólico, repetido 3 veces al día, 7 días a la semana, durante años, es exactamente lo que agota las células beta de su páncreas y lo lleva de prediabetes a diabetes, y de diabetes controlada a diabetes que necesita más medicamentos. Pero ahora imagine algo completamente diferente. Imagine que antes de abrir esas rampas de acceso, primero construye un sistema de semáforos inteligentes. Primero pone barreras físicas que organizan el tráfico. Primero prepara la carretera para recibir el volumen. Los mismos 200 vehículos entran, exactamente el mismo número. Pero entran ordenados, graduales, controlados. La carretera los absorbe sin colapsar. El sistema de control trabaja con calma. Y ese es exactamente el principio detrás de lo que voy a enseñarle hoy. Ahora voy a mostrarle la biología real detrás de este fenómeno porque cuando entiende el mecanismo, nunca más lo olvida y nunca más lo ignora. Su intestino delgado no es simplemente un tubo que absorbe todo lo que le llega. Es un sistema sofisticado con mecanismos de control que regulan cuánta glucosa entra a su sangre y a qué velocidad. Cuando usted come un carbohidrato en ayunas, sin nada antes,
Ese carbohidrato llega directamente a las vellosidades intestinales, esas pequeñas proyecciones microscópicas que tapizan la pared del intestino y cuya función es absorber nutrientes. Sin ninguna barrera, esos carbohidratos se convierten en glucosa y atraviesan directamente al torrente sanguíneo en 15 a 20 minutos. Su glucosa explota. Pero aquí está lo que raramente se explica. Su intestino tiene la capacidad de activar lo que los investigadores llaman barreras metabólicas naturales. Mecanismos biológicos que desaceleran radicalmente la absorción de glucosa si usted los activa en el orden correcto antes de consumir sus carbohidratos. Y no estoy hablando de suplementos costosos. No estoy hablando de medicamentos. Estoy hablando de alimentos que ya existen en su cocina, usados en la secuencia correcta con una estrategia de timing específica. Investigadores de la Universidad de Cornell publicaron resultados que demuestran que el mismo grupo de personas consumiendo exactamente la misma comida, las mismas calorías, los mismos alimentos, generó picos de glucosa 75 puntos más bajos simplemente cambiando el orden en que comieron. 75 puntos de diferencia. Sin cambiar ni un gramo de lo que comieron, solo el orden. Eso no es un detalle menor. Eso es la diferencia clínica entre un episodio de hiperglucemia y un nivel de glucosa dentro de rango saludable. Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel celular? Existen 3 barreras metabólicas naturales que su cuerpo puede activar si usted las usa en la secuencia correcta. La primera barrera es la fibra vegetal y es la más poderosa de todas. Cuando usted consume vegetales ricos en fibra soluble antes que cualquier otro alimento, esa fibra hace algo extraordinario dentro de su intestino. Se hidrata, se expande y forma lo que los científicos llaman una matriz viscosa de gel, una red física que literalmente recubre las paredes de su intestino delgado, creando una barrera entre las vellosidades absorbentes y los carbohidratos que van a llegar después. Esta red no bloquea la absorción, la desacelera entre un 40 y un 60%. Eso significa que en lugar de un pico de glucosa violento en 15 minutos, usted tiene una subida gradual y controlada en 45 a 55 minutos que su páncreas puede manejar con tranquilidad sin liberar insulina de emergencia. Piense en esta fibra como el sistema de drenaje de una ciudad bien diseñada. Cuando llueve intensamente sobre una ciudad sin drenaje, todo se inunda en minutos. Pero cuando existe una red de drenaje bien construida, esa misma cantidad de lluvia se absorbe gradualmente sin causar desastre. Sus vegetales son ese sistema de drenaje para la glucosa de los carbohidratos que vienen después. Y esto no funciona si come los vegetales mezclados con todo lo demás. Tiene que ser primero, solo vegetales, antes de cualquier otra cosa. La segunda barrera es la proteína y tiene un mecanismo completamente diferente pero igualmente poderoso. Cuando usted consume proteína de calidad después de los vegetales, pero antes de los carbohidratos, activa un proceso que se llama retraso en el vaciado gástrico. Su estómago tiene una válvula en su parte inferior que se llama píloro, y este píloro controla la velocidad a la que el contenido del estómago pasa al intestino delgado. Cuando su estómago detecta proteína, el píloro se cierra parcialmente porque sabe que la proteína necesita más tiempo y más recursos enzimáticos para descomponerse correctamente. Y ese cierre parcial del píloro desacelera todo el contenido del estómago, incluyendo los carbohidratos que vienen después o que están presentes en la misma comida. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology demostró que consumir proteína antes de carbohidratos reduce los picos de glucosa postprandial en un 33%, comparado con comer los carbohidratos primero o mezclar todo. 33% adicional. Solo por el orden. Pero hay algo más que la proteína hace y que raramente se menciona. La proteína estimula la secreción de una hormona llamada GLP-1. Que es exactamente el mismo mecanismo que imitan algunos de los medicamentos más modernos para diabetes como la semaglutida, pero de forma completamente natural, sin efectos secundarios, sin costo adicional. El GLP-1 le indica a su páncreas que prepare insulina de manera gradual y anticipada para cuando llegue la glucosa de los carbohidratos. Es la diferencia entre un equipo médico de guardia que ya está listo y preparado versus llamar a los médicos de emergencia cuando el paciente ya está en crisis. Su páncreas trabaja como cirujano planificado, no como paramédico en urgencias. La tercera barrera son las grasas saludables y trabajan en sinergia con las dos anteriores.
Cuando usted consume grasas saludables como aceite de oliva extra virgen, aguacate, nueces o pescado graso junto con la proteína y los vegetales, estas grasas hacen dos cosas simultáneamente. Primero, ralentizan aún más el vaciado gástrico, potenciando el efecto de la proteína. Segundo, y esto es lo que raramente se explica en consulta, las grasas saludables mejoran lo que se llama sensibilidad a la insulina. Piense en la insulina como una llave y en los receptores de sus células como cerraduras. Cuando hay resistencia a la insulina, esas cerraduras están oxidadas. La llave entra con dificultad, necesita más presión. Su páncreas tiene que producir más llaves para abrir la misma cantidad de cerraduras. Las grasas saludables, especialmente los ácidos grasos omega 3 y el ácido oleico del aceite de oliva, actúan como lubricante molecular para esas cerraduras. Las dejan en mejores condiciones para recibir la insulina. Sus células vuelven a escuchar las señales de insulina con más eficiencia y eso significa que necesita menos insulina para manejar la misma cantidad de glucosa. Menos estrés para el páncreas, menos oscilaciones de glucosa, más estabilidad metabólica. Y cuando las tres barreras trabajan juntas, cuando la fibra, la proteína y la grasa saludable están en su lugar antes de que lleguen los carbohidratos, el efecto combinado no se suma, se multiplica. Eso es la sinergia metabólica que nadie le explica en un consultorio de 15 minutos. Y existe un cuarto elemento que potencia todo el sistema de manera adicional y que tiene evidencia científica sólida detrás. El vinagre. Específicamente cualquier vinagre que contenga ácido acético, ya sea de manzana, de vino tinto, de arroz. El ácido acético bloquea parcialmente una enzima digestiva llamada alfa-amilasa, que es la responsable de descomponer los carbohidratos complejos en azúcares simples dentro de su intestino. Cuando la bloquea parcialmente, los carbohidratos se descomponen y se absorben más lento. Un estudio de la Universidad de Arizona demostró que 2 cucharadas de vinagre consumidas antes de una comida alta en carbohidratos reducen los picos de glucosa en un 20% adicional. 20% sobre todo lo demás que ya activó. Cuando combina las 3 barreras metabólicas más el vinagre, está hablando de reducir sus picos de glucosa postprandial en más del 70% total. Sin eliminar el pan, sin prohibirse el arroz, sin vivir el resto de su vida contando carbohidratos con calculadora en mano, solo usando la biología inteligente que su cuerpo ya tiene incorporada pero que nadie le enseñó a activar. Ahora quiero que entienda por qué esto importa tanto, más allá del número que ve en su glucómetro. Porque muchas personas piensan que si la glucosa sube después de comer, pero se normaliza después, no hay problema real. El problema es lo que sucede en esos minutos donde su glucosa está alta. Cada vez que su glucosa supera los 140 miligramos por decilitro, sus vasos sanguíneos experimentan lo que los investigadores llaman estrés glucotóxico. El exceso de glucosa en la sangre reacciona con las proteínas de las paredes vasculares en un proceso que se llama glicación. Es exactamente como el óxido que ataca el hierro. El azúcar se pega a las proteínas de sus arterias, las endurece, las vuelve rígidas y porosas. Y ese óxido vascular se acumula silenciosamente durante años hasta que aparece la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, los problemas cardíacos. Esas no son complicaciones de la diabetes. Son complicaciones de la hiperglucemia postprandial repetida y no manejada. La diferencia entre una glucosa de 190 después de comer y una glucosa de 115 después de comer la misma comida no es cosmética. Es la diferencia entre estar depositando óxido en sus arterias o no depositarlo. Y con el protocolo correcto, esa diferencia la puede lograr usted mismo, en su casa, con los alimentos de su mercado habitual. Entonces, vamos al protocolo exacto paso por paso, porque toda la ciencia del mundo no sirve de nada si no se convierte en acción concreta. El protocolo tiene 4 pasos con tiempos específicos que debe respetar porque el timing es tan importante como el contenido. 15 minutos antes de cualquier comida principal, prepare un vaso de agua a temperatura ambiente o tibia y agregue una cucharada de vinagre de manzana. Si el sabor es demasiado fuerte, puede agregarle un poco de jugo de limón fresco. Tómelo completo. Esto activa el bloqueo de alfa-amilasa antes de que llegue la comida. Si no tiene vinagre disponible, omita este paso y continúe, porque algo siempre es mejor que nada, pero si lo tiene, úselo consistentemente. En el minuto 0, empiece su comida con vegetales exclusivamente. No mezclados, no como acompañamiento, solos y primero.
vegetales crudos en ensalada con aderezos simples o vegetales cocidos al vapor o salteados, brócoli, espinaca, lechuga, pepino, calabacín, apio, zanahoria, ejotes. La porción mínima debe ser equivalente al volumen de 2 puños cerrados. Y aquí está el detalle que muchas personas ignoran y que sabotea el resultado. Tiene que masticarlos bien. La fibra soluble necesita hidratarse en su boca y estómago para expandirse y crear esa red protectora. Si traga los vegetales rápido sin masticarlos, reduce significativamente el efecto barrera. Mastique despacio. Disfrute esa ensalada como si fuera el plato más importante de su comida, porque metabólicamente lo es. Después de terminar los vegetales, espere 10 minutos reales. Use el temporizador de su teléfono si es necesario. Ese tiempo permite que la fibra se hidrate completamente y que la red viscosa se forme adecuadamente en su intestino. En el minuto 10 es el turno de la proteína y las grasas saludables. Huevos, pollo, pescado, res magra, tofu, legumbres bien cocidas. La porción recomendada es aproximadamente el tamaño de la palma de su mano sin los dedos, unos 100 a 150 gramos. Y aquí incorpore sus grasas saludables. Un chorrito generoso de aceite de oliva extra virgen, medio aguacate, un puñado de nueces. Estas grasas potencian el retraso gástrico y mejoran la sensibilidad a la insulina simultáneamente. Coma su proteína con tranquilidad, disfrútela, y nuevamente espere 10 minutos antes del siguiente paso. En el minuto 20, ahora y solo ahora, es cuando come sus carbohidratos. El pan, el arroz, la pasta, la tortilla, la papa. Su sistema digestivo ya tiene la barrera de fibra activa. Su píloro ya está desacelerado por la proteína. El GLP-1 ya le avisó a su páncreas que se prepare. Las grasas ya están mejorando la sensibilidad de sus células a la insulina. Todo su cuerpo está listo para recibir esa glucosa de manera ordenada y controlada. Una porción razonable de carbohidratos en este punto, 2 rebanadas de pan, una taza de arroz cocido, un plato de pasta del tamaño de su puño, se comportará completamente diferente a nivel metabólico que la misma porción comida sola o en primer lugar. No necesita privarse, no necesita sentir culpa, no necesita calcular cada gramo. Solo necesita el contexto metabólico correcto. Permítame darle ejemplos concretos para cada comida del día porque la teoría necesita traducirse en imágenes de platos reales. Para el desayuno, 15 minutos antes su agua con vinagre, luego empieza con rodajas de tomate con sal de mar y pepino, o espinacas salteadas con aceite de oliva y ajo, espera 10 minutos, después 2 huevos revueltos con medio aguacate y queso fresco, otros 10 minutos, y finalmente 2 tostadas de pan integral con un poco de mantequilla o queso. Su glucosa postprandial, en lugar de llegar a 180 o 200 miligramos, debería mantenerse por debajo de 120 si sigue el protocolo correctamente. Para el almuerzo, agua con vinagre 15 minutos antes, una ensalada generosa como primer plato con lechuga, zanahoria rallada y brócoli al vapor con aceite de oliva y limón. Espera. Luego un filete de pescado a la plancha o pollo horneado. Espera. Y al final su arroz o pasta. Para la cena, sopa de verduras o ensalada primero, después pollo o carne magra con grasas saludables y si desea, un panecillo integral al final. ¿Está en un restaurante y no puede controlar los tiempos perfectamente? Pida una ensalada como entrada y cómala completa antes de que llegue el plato principal. Cuando llegue su plato, empiece por los vegetales y la proteína y deje el arroz, la papa o el pan para los últimos bocados. No es perfecto, pero es infinitamente mejor que comer todo mezclado desde el principio. Ahora necesito advertirles sobre los 5 errores que pueden sabotear completamente el protocolo, porque he visto personas que intentan aplicar esta estrategia y no obtienen resultados precisamente por estos errores. El primer error es comer fruta como postre inmediato después de la comida. La fruta parece saludable y lo es en el contexto correcto, pero como postre inmediato la fructosa, cuando llega a un sistema digestivo ya ocupado con una comida completa, genera picos de glucosa tardíos e inflamación intestinal por fermentación. Si quiere comer fruta, cómala sola al menos 2 horas después de una comida principal o 30 minutos antes como parte de su entrada, porque una manzana verde con cáscara antes de la ensalada aporta fibra adicional excelente. El segundo error es tomar jugo durante o después de la comida, incluso jugo natural 100% sin azúcar agregada.
El jugo de naranja, de manzana, de cualquier fruta, es esencialmente fructosa y glucosa, disueltas en agua sin la fibra de la fruta entera que desaceleraría su absorción. Cuando toma jugo, esa azúcar líquida llega a su intestino en menos de 5 minutos y literalmente ninguna de las barreras metabólicas que activó puede detener algo que se absorbe tan rápido. Si tiene sed durante la comida, tome agua simple, agua con limón o té sin azúcar. El tercer error es el pan sin gluten, asumiendo que es más seguro para el control de glucosa. Para personas con enfermedad celíaca es médicamente necesario, pero para el manejo de glucosa, muchos panes sin gluten comerciales usan harinas de arroz blanco o almidón de papa que tienen un índice glucémico igual o mayor que el pan de trigo regular. La etiqueta sin gluten no significa nada para su páncreas, así que si va a comer pan sin gluten, aplique exactamente el mismo protocolo, sin excepción. El cuarto error es saltarse el desayuno y luego comer solo pan o carbohidratos a media mañana cuando el hambre ya es urgente. Después de toda una noche en ayuno, su hígado estuvo liberando glucosa gradualmente y sus niveles de cortisol matutinos están naturalmente elevados. Si a ese estado le agrega un carbohidrato puro sin preparación metabólica, el pico de glucosa resultante es uno de los más violentos del día. Si realmente no tiene tiempo para un desayuno completo con protocolo, al menos coma un huevo duro y un puñado de nueces antes del pan, porque algo siempre es mejor que nada. El quinto error es mezclar todo desde el principio, pensando que el orden no importa tanto si los alimentos son correctos. Un estudio con resonancia magnética funcional mostró que el orden de los alimentos cambia literalmente el patrón de activación de las enzimas digestivas y las hormonas gastrointestinales. No es una diferencia marginal, es un cambio completo en la respuesta biológica a los mismos alimentos. Puede tener los mejores vegetales, la mejor proteína y el mejor pan integral del mundo, pero si los come mezclados o en el orden equivocado, su glucosa va a responder de la misma manera destructiva que siempre respondió. El orden no es opcional, es el mecanismo central. Ahora permítame hablarle del agotamiento del páncreas porque es absolutamente central para entender por qué esta estrategia funciona a largo plazo. Sus células beta, las células de su páncreas responsables de producir insulina, tienen una capacidad limitada. Son como trabajadores que pueden hacer tiempo extra durante meses o años, pero eventualmente el tiempo extra constante los destruye. Cuando usted come carbohidratos en el orden equivocado, generando picos violentos de glucosa repetidamente, su páncreas tiene que liberar cantidades masivas de insulina en modo de emergencia varias veces al día. Con el tiempo, esas células beta se fatigan, se inflaman y reducen su producción. Y eso es lo que progresivamente convierte la prediabetes en diabetes tipo 2 temprana y la diabetes temprana en diabetes que necesita insulina exógena. No es un proceso irreversible en sus etapas iniciales. Las células beta tienen capacidad de recuperación si se reduce el estrés al que están sometidas. Y la manera más directa de reducir ese estrés no es necesariamente con medicamentos. Es eliminando los picos de glucosa que causan ese estrés. El protocolo de orden alimentario es exactamente eso. Quitarle la presión de emergencia constante a su páncreas para que pueda trabajar en modo normal, planificado y sostenible. Y hablando de medicamentos, necesito ser completamente directo sobre algo importante. Si actualmente está tomando medicamentos para la diabetes, especialmente insulina, sulfonilureas como la glibenclamida o la glimepirida, o cualquier secretagogo de insulina, este protocolo puede bajar significativamente sus niveles de glucosa postprandial. Eso es exactamente lo que queremos lograr. Pero si sus medicamentos están calculados para la glucosa alta que tenía antes de aplicar el protocolo y su glucosa ahora baja mucho más, puede experimentar hipoglucemia, niveles de azúcar peligrosamente bajos. No abandone sus medicamentos por cuenta propia. Monitoree su glucosa postprandial con más frecuencia cuando empiece a aplicar este protocolo y comparta esos resultados con su médico. El objetivo a largo plazo es que sus medicamentos puedan reducirse porque su metabolismo los necesita menos, pero ese proceso debe hacerse con seguimiento médico. Esa es la única precaución que necesita tener presente. Permítame contarle sobre una paciente que llegó a mi consulta hace 14 meses. Tenía 57 años, hemoglobina glicosilada de 8.1 y glucosa en ayunas de 185 miligramos. Llevaba 6 años con metformina y su médico anterior había sugerido agregar un segundo medicamento. Estaba agotada de la restricción alimentaria y me dijo literalmente:
Ya no quiero vivir así. Me prohíben todo y mi azúcar sigue alta de todas maneras. Lo primero que hice fue pedirle que describiera su desayuno habitual. Comía pan integral, evitaba el pan blanco, bebía jugo natural porque era natural y no comía azúcar directa. Técnicamente creía que estaba haciendo todo bien. El problema era el orden, el contexto metabólico y el jugo que neutralizaba todo lo demás. Le expliqué exactamente lo que le estoy explicando a usted ahora. Implementamos el protocolo sin eliminar el pan, sin eliminar el arroz, sin dietas restrictivas de ningún tipo, solo el orden correcto con los tiempos correctos y eliminando el jugo. A los 45 días, su glucosa postprandial había bajado de promedios de 190 a promedios de 115. A los 90 días, su hemoglobina glicosilada bajó a 6.4. A los 6 meses estaba en 5.8, rango completamente normal. Su médico de cabecera redujo la metformina a la mitad. Hoy, 14 meses después, su hemoglobina glicosilada está en 5.6 y sigue comiendo pan. Sigue disfrutando arroz. La diferencia es que ahora lo come en el orden que su biología puede manejar. Este resultado no es magia. Es bioquímica aplicada de manera consistente. Pero necesita comprometerse con la consistencia porque los primeros 3 días de cualquier cambio metabólico son los más difíciles. Su cerebro está acostumbrado a la recompensa rápida del azúcar, está acostumbrado a comer todo mezclado y rápido y va a resistir el cambio durante esos primeros días. Puede sentir más hambre entre las fases del protocolo. Puede sentir impaciencia con los tiempos de espera. Es completamente normal. Es la respuesta de un sistema que lleva años funcionando de una manera específica y que ahora está aprendiendo una nueva dinámica. Del 4.º día en adelante, la mayoría de las personas reporta claridad mental mejorada después de las comidas, ausencia del cansancio de media tarde, reducción de los antojos de dulce en las tardes y sensación de saciedad más sostenida. Esos no son efectos placebo. Son consecuencias directas de la estabilización de la glucosa postprandial y la reducción de los picos y valles de insulina. Entonces, aquí está su plan de acción para las próximas 24 horas. Su próxima comida va a ser diferente. No su próximo desayuno del lunes. No la próxima semana cuando esté más organizado. Su próxima comida. Antes de esa comida, prepare su agua con vinagre si tiene disponible. Luego sirva los vegetales primero y cómalos solos. Espere 10 minutos. Luego la proteína con grasas saludables. Espere otros 10 minutos. Y al final sus carbohidratos. Si tiene un glucómetro, mida su glucosa antes de empezar y 2 horas después de terminar el protocolo completo. Anote ese número. Compárelo con sus mediciones habituales. Los números no mienten y lo que va a ver en esas mediciones va a ser la motivación más poderosa que ningún médico pueda darle, porque cuando usted mismo ve con sus propios ojos que la misma comida, con el mismo pan, con el mismo arroz de siempre, genera un número completamente diferente en su glucómetro solo por haber cambiado el orden, en ese momento entiende en su cuerpo lo que le estoy explicando con palabras ahora. Y esa comprensión corporal es la que sostiene el cambio a largo plazo. No la fuerza de voluntad, no la culpa, no el miedo. La evidencia que usted mismo genera con su propio metabolismo. Su páncreas no está roto. Está agotado de trabajar en modo de emergencia constante. Su cuerpo no es el problema. La secuencia en que le ha dado los alimentos es el problema. Y eso es completamente modificable hoy mismo, con lo que ya tiene en su cocina, sin gastar en suplementos, sin recetas costosas, sin restricciones permanentes que hacen la vida miserable. Solo el orden correcto activando la biología que su cuerpo ya tiene incorporada y que simplemente nadie le había enseñado a usar. Soy el Dr. Mateo Álvarez, y si esta información le resultó útil, si cambió la manera en que entiende su relación con los carbohidratos, compártala con alguien que la necesite. Hay millones de personas con prediabetes y diabetes tipo 2 que están haciendo todos los sacrificios equivocados, privándose de todo lo que disfrutan, sin obtener los resultados que merecen, porque nadie les explicó la diferencia entre qué comer y cómo comerlo. Usted ahora sabe esa diferencia. Y el conocimiento que se actúa cambia vidas. El que solo se ve no cambia nada.